En lo profundo del universo simbólico, allí donde los dioses de la astrología forjaron las sendas de los signos, Géminis se alza como el viajero incansable de la palabra, el mensajero alado que danza entre las dualidades de la mente. Se le conoce como aquel que dispersa, que cambia, que se mueve con la rapidez de Mercurio, su regente incansable. La mayoría lo ve como un signo inquieto, efímero, juguetón, a veces superficial, como un viento que no se deja atrapar. Sin embargo, existe en él un potencial oculto, un poder latente que duerme bajo sus alas, un fuego secreto que contradice la percepción común y que ni siquiera el propio Géminis imagina poseer. Ese poder dormido es la profundidad. Una profundidad que no se anuncia, que no se jacta, que se esconde bajo la risa ligera y las palabras veloces. En lo secreto de su ser, Géminis guarda la capacidad de ir más allá del velo de lo aparente, de sumergirse en los misterios del alma con la misma agilidad con la que salta de idea en idea. No se trata de la profundidad intelectual que tantos le reconocen, sino de una hondura existencial que lo conecta con la raíz de lo humano, con la sombra y con la luz que se entrelazan en la experiencia de vivir. Esa es la cualidad dormida que contradice su fama de inconstante, la capacidad de anclar, de sostener, de convertirse en guardián de lo eterno en medio de lo efímero. El viaje de Géminis no es solo un ir y venir entre conceptos, no es solamente el juego del lenguaje. El verdadero destino de su espíritu es despertar como el alquimista de la conciencia, como aquel que traduce no solo palabras sino dimensiones, como un tejedor de realidades ocultas. Cuando su potencial secreto se activa, deja de ser solo mensajero y se convierte en sabio. En él se revela la capacidad de detener el torbellino de su mente y mirar hacia adentro con la misma curiosidad con la que explora el mundo externo. Allí descubre que no es solo aire, también es raíz, también es profundidad inquebrantable. Esa fuerza dormida no surge sin pruebas. Para despertarla, Géminis debe atravesar su propia dispersión, debe enfrentarse al vértigo de sus múltiples rostros y aceptar la paradoja de su ser. En ese tránsito épico, su dualidad deja de ser una lucha entre contrarios y se transforma en un puente entre mundos. Comprende que su don no es perderse en la multiplicidad, sino unir lo diverso en un solo horizonte. Entonces, aquello que parecía liviandad se revela como versatilidad sagrada, aquello que parecía superficialidad se descubre como sabiduría de lo mutable, aquello que parecía debilidad se convierte en fortaleza invencible. El despertar de este potencial oculto es como el surgimiento de una voz que vibra en el centro de su ser, un canto antiguo que le recuerda que su misión no es solo comunicar, sino inspirar. No es solo entretener, sino transformar. Géminis, en su esencia dormida, tiene la capacidad de ser guía en medio del caos, faro en la tempestad, puente entre lo que los demás no saben unir. Cuando toma conciencia de este poder, deja de ser el eterno joven que huye del silencio y se convierte en el sabio que abraza la calma interior sin perder la danza de la palabra. La épica de Géminis es la épica de descubrir que bajo su aparente ligereza se oculta la gravedad de un destino mayor. Que su verdadero poder no está en multiplicar voces, sino en escuchar la suya más profunda, aquella que conecta con los secretos del universo. Entonces, el signo del mensajero se transforma en oráculo, en canal de lo eterno. Su curiosidad ya no lo dispersa, lo eleva. Su rapidez ya no lo agita, lo conduce al ritmo perfecto de la existencia. Ese es el potencial dormido de Géminis, ser profundidad en medio del aire, ser raíz en medio del viento, ser silencio en medio de la palabra. Una paradoja que, al cumplirse, lo convierte en el héroe inesperado, en el guardián de un poder que nadie imaginó que poseía. En su despertar, deja de ser el niño de la dualidad para convertirse en el sabio de los caminos, aquel que muestra que incluso el signo más cambiante guarda en lo secreto una fuerza inmutable y eterna. En los arquetipos celestes, Géminis aparece como un signo que suele ser interpretado en la superficie de su símbolo, dos figuras gemelas que hablan, juegan, se espejean y se multiplican. Sin embargo, esa representación es apenas un fragmento del mito. El potencial dormido que lo habita se extiende más allá de la palabra y de la curiosidad. Dentro de él reposa una cualidad que parece ajena a su naturaleza, la constancia espiritual, la fidelidad a un propósito trascendente que late como semilla oculta bajo su inquietud. Es una fuerza que contradice la imagen del eterno cambiante, pues le permite convertirse en sostén cuando todo alrededor se derrumba, en guardián del espíritu cuando las voces se desvanecen. El despertar de esta cualidad no ocurre en la comodidad de la vida. Géminis debe atravesar el desafío de su propio viento, ese impulso que lo empuja a moverse sin detenerse. El cosmos lo prueba arrojándolo al torbellino de lo múltiple, donde corre el riesgo de perderse en fragmentos.
Y es precisamente en esa prueba donde se gesta su poder oculto. El verdadero Géminis, aquel que despierta su latencia secreta, es el que logra contener la tempestad, el que descubre que su aire no solo es brisa pasajera, sino también aliento vital capaz de insuflar vida a lo que parecía marchito. Allí radica la profundidad que pocos reconocen en él, la capacidad de dar continuidad, de sostener, de inspirar en el tiempo lo que parecía solo un instante. En su viaje cósmico, Géminis aprende que su dualidad no es un dilema, sino un don. Su potencial secreto consiste en convertir esa polaridad en una sabiduría superior, en una brújula capaz de orientarse incluso en medio de las contradicciones. Lo que para otros es dispersión, para él puede ser visión panorámica. Lo que para otros es inconstancia, para él puede ser libertad de no quedar atrapado en un único camino. En ese tránsito se revela como el tejedor de la multiplicidad, el único capaz de escuchar todas las voces y unirlas en un coro que resuena más allá de lo humano. Su poder dormido también guarda una dimensión espiritual. Géminis, al despertar, descubre en sí mismo la cualidad del silencio creador. Ese silencio no es vacío, es la antesala de la palabra verdadera. Tras atravesar mares de conversación y corrientes de ideas, llega un momento en que el signo comprende que su mayor mensaje no está en hablar, sino en callar y escuchar. En ese instante se conecta con el ritmo del universo, y su palabra deja de ser eco para convertirse en verbo creador. Entonces, ya no solo comunica, revela. Ya no solo interpreta, inicia. Se transforma en aquel que abre caminos de conciencia, como si Mercurio le hubiera entregado no solo la velocidad, sino también el poder de descifrar lo oculto. Este despertar lo convierte en figura épica dentro del tejido zodiacal. Allí donde otros signos encarnan la fuerza bruta, la estabilidad o la intuición, Géminis resurge como el guerrero de la mente y del espíritu, un héroe de lo invisible. No se arma con espadas ni con fuego, se arma con visión y con palabra precisa. Su batalla no es en campos materiales, sino en la vastedad de las ideas, en la niebla de la confusión. Cuando activa su don latente, se vuelve capaz de ordenar el caos, de poner nombre a lo innombrable, de dar forma a lo que nadie comprende. Es el héroe que vence a la oscuridad no con golpes, sino con claridad. La paradoja más grandiosa es que este poder oculto se despierta en medio de lo cotidiano. Géminis descubre su fuerza no en los grandes gestos, sino en la alquimia de lo simple. Cada conversación puede convertirse en revelación, cada vínculo en puente, cada idea en semilla. Cuando comprende esto, deja de buscar compulsivamente lo nuevo y empieza a transformar lo que ya está frente a él. Así, lo que parecía dispersión se convierte en multiplicación de la luz. Lo que parecía inconstancia se transforma en movimiento perpetuo que nunca se detiene, como el pulso mismo del universo. En lo profundo, su potencial oculto es también la capacidad de encarnar la unidad dentro de la dualidad. Géminis es el signo que lleva en sí la memoria del mito original de los gemelos divinos, dos seres separados que buscan regresar a la totalidad. Cuando despierta, comprende que esa unidad no está fuera, sino en su propio ser. Entonces deja de debatirse entre rostros opuestos y abraza la totalidad de lo que es. Allí se revela como maestro del equilibrio dinámico, como guardián de la síntesis, como puente viviente entre los mundos de la mente, el alma y el cosmos. El verdadero poder dormido de Géminis es, por tanto, ser profundidad en un signo de aire, ser permanencia en un espíritu mutable, ser silencio en el territorio de la palabra. Y cuando esta fuerza despierta, el universo lo reconoce como uno de sus mensajeros más elevados, capaz de recordar a todos que la multiplicidad no es caos, sino camino hacia una unidad más vasta. Su epopeya consiste en elevar lo ligero hacia lo eterno, en transformar lo fugaz en sagrado, en ser el héroe inesperado que, bajo el disfraz del viento, encarna la raíz del cielo mismo. En las profundidades del misterio zodiacal, Géminis guarda una riqueza de matices que muchas veces pasa inadvertida. Allí donde suele ser visto como el signo del cambio veloz, del ingenio inmediato y de la curiosidad inagotable, se oculta un poder latente que rara vez es mencionado, la capacidad de sostener un destino colectivo. Este signo, que parece moverse solo en lo ligero y lo efímero, tiene la semilla de convertirse en canal de un legado que trasciende lo personal. Su misión secreta no es únicamente comunicar o entretener, sino encarnar un hilo de continuidad que une generaciones, memorias y visiones, convirtiéndose en guardián de relatos que otros han olvidado. Ese potencial oculto se enciende cuando Géminis logra reconocer que su voz no es solo propia, sino que porta en sí la resonancia de muchas otras voces.
La ligereza de su verbo es apenas la forma externa de un llamado más profundo, ser depositario de historias, de saberes y de símbolos que necesitan ser contados. En este despertar, el signo comprende que su función no es solo crear conexiones momentáneas, sino construir puentes entre tiempos, unir lo antiguo con lo nuevo, lo humano con lo divino. Allí se manifiesta como cronista del universo, como testigo del tránsito de los siglos que, aun bajo apariencia cambiante, sostiene la memoria viva del cosmos. Otra faceta de este poder dormido se halla en la valentía de enfrentar su propia sombra. La mayoría imagina a Géminis huyendo del silencio y del peso de la introspección, pero lo que en verdad se esconde en él es la capacidad de mirar de frente los abismos interiores. En esa confrontación con su oscuridad, despierta la fortaleza de un guerrero espiritual. El signo del aire, tantas veces visto como esquivo, revela que también puede sumergirse en lo profundo, que no solo sabe volar alto sino también descender hacia las regiones invisibles de la psique. Cuando lo hace, descubre que su mente es más que un laberinto de ideas, es un mapa que puede guiar a otros en sus propias noches del alma. El despertar de esta fuerza interior lo transforma en un ser de gran coherencia, un aspecto que contradice la imagen común que se tiene de él. Allí donde antes se lo veía disperso, aparece la claridad de un propósito que ilumina su camino. La coherencia geminiana no se manifiesta en rigidez ni en obstinación, sino en una alineación fluida entre pensamiento, emoción y acción. Su palabra comienza a reflejar la verdad que habita en su interior, y su vida se convierte en testimonio de esa unión. Así, el signo que parecía ser solo mensajero se revela como ejemplo viviente de integridad en movimiento. Existe además en su naturaleza oculta una profunda sensibilidad hacia lo invisible. Géminis puede percibir vibraciones y energías que otros no notan, pero rara vez reconoce esa facultad porque su mente activa lo lleva a traducirlo en razonamientos inmediatos. Sin embargo, cuando esta sensibilidad despierta plenamente, se convierte en intuición luminosa. Entonces no solo razona, sino que percibe la esencia detrás de las formas. Esa es la chispa de lo oracular que guarda en secreto, la capacidad de leer no solo palabras y signos, sino almas y destinos. En este aspecto, se convierte en guía capaz de orientar a otros con la ligereza de un consejo que, aunque breve, contiene la profundidad de un destino entero. En el plano cósmico, el signo de los gemelos lleva en sí una energía de reconciliación. Representa el misterio de lo dividido que busca volver a unirse, de lo separado que anhela la totalidad. Ese anhelo es también su misión dormida, mostrar a la humanidad que la diversidad no es enemiga de la unidad. Su fuerza consiste en revelar que los contrarios pueden coexistir, que los opuestos son reflejos complementarios de una verdad más amplia. De esta manera, se convierte en símbolo de unión en un mundo marcado por divisiones, en recordatorio viviente de que las diferencias no fragmentan, sino que enriquecen el tejido de lo real. Otro aspecto poco explorado de su potencial oculto es su relación con el tiempo. Géminis parece vivir siempre en el instante, en el presente inmediato, saltando de una experiencia a otra. Pero cuando despierta su cualidad latente, adquiere la capacidad de percibir la continuidad temporal como un todo. Entonces entiende que el presente es puente entre pasado y futuro, y que su tarea es sostener ese flujo. En ese estado, deja de moverse únicamente por la curiosidad y empieza a caminar con un propósito consciente, convirtiéndose en guardián de ciclos, en aquel que acompaña la transformación del tiempo con gracia y con sabiduría. Finalmente, en su latencia más sagrada, Géminis es portador de un don de sanación. No en el sentido convencional de la medicina, sino en la capacidad de restaurar con la palabra, de devolver al alma fragmentada una sensación de unidad. Su ligereza se convierte en bálsamo, su risa en medicina, su escucha en refugio. Allí radica uno de los aspectos más épicos de su despertar, descubrir que su papel no es solo informar, sino también sanar. El viento de su esencia no es un viento vacío, es aire vital que reaviva fuegos apagados, que insufla esperanza donde antes reinaba el silencio. El potencial dormido de Géminis, cuando se despliega, lo convierte en un signo que trasciende todas las etiquetas con las que se lo ha reducido. Deja de ser el viajero inconstante para erguirse como sabio de los caminos, como tejedor de realidades, como héroe que transforma la multiplicidad en una sinfonía ordenada. Su viaje épico no es escapar de su naturaleza cambiante, sino revelarla en toda su grandeza, mostrando que incluso en lo mutable habita lo eterno y que, bajo el disfraz del viento, late el corazón inquebrantable de un guardián del espíritu. En lo profundo de la arquitectura zodiacal, donde cada signo custodia una porción del misterio universal, Géminis guarda tesoros aún más ocultos de los que comúnmente se evocan.
En él se esconde una fuerza que pocas veces se reconoce, la capacidad de sostener lo invisible con la misma fidelidad con la que otros sostienen lo tangible. Aunque suele ser señalado como signo ligero, volátil o demasiado inquieto, en su raíz dormida yace la potencia de convertirse en protector de lo intangible, en guardián de aquello que no se toca con las manos pero se siente con el alma. Su misión velada es resguardar los mundos de las ideas, los símbolos y las vibraciones, como si en sus hombros portara la biblioteca secreta del cosmos. Ese papel de custodio de lo invisible lo convierte en algo más que un simple transmisor de palabras. Géminis, cuando despierta este don, se reconoce como puente entre el plano humano y el plano sutil. Sus pensamientos, antes dispersos, se convierten en antenas capaces de captar mensajes que no provienen solo de la experiencia, sino de dimensiones más altas. En este sentido, su potencial oculto es la mediumnidad natural, la capacidad de traducir lo que pertenece al reino de los dioses en un lenguaje que los mortales pueden comprender. En su aparente juego intelectual late un sacerdocio secreto, ser intérprete de lo divino. Otro aspecto apenas intuido de su latencia espiritual es su vocación como creador de símbolos. Géminis tiene la rara capacidad de convertir lo abstracto en signo y lo inasible en metáfora. Este poder, cuando es reconocido, lo transforma en constructor de puentes culturales, en visionario que plasma en narraciones, imágenes y conceptos la esencia de lo que aún no existe de manera visible. Así se revela como profeta de lo cotidiano, como artista de la conciencia, como mago que conjura realidades a través de representaciones. Lo que parecía solo imaginación ligera se vuelve alquimia creadora capaz de inspirar generaciones. Existe también un fuego en el corazón geminiano que rara vez se menciona, la fuerza de la lealtad. Se lo percibe muchas veces como esquivo, cambiante y fugaz, pero en lo secreto de su ser late una lealtad indestructible hacia lo que resuena con su verdad interior. Cuando este poder despierta, no hay viento que lo desvíe, no hay tormenta que lo disperse. En medio de su naturaleza mutable, se erige como guardián fiel de aquello que su espíritu reconoce como sagrado. Esa lealtad no es ciega, es la consecuencia de haber explorado todas las opciones y haber elegido con consciencia. Allí reside su épica silenciosa, demostrar que incluso el signo más mutable puede encarnar la más firme permanencia cuando se alinea con su destino verdadero. El potencial dormido de Géminis se manifiesta también en su capacidad de ser catalizador de transformaciones colectivas. Su mente, al ser múltiple, conecta naturalmente con lo social, con lo común, con lo compartido. Lo que muchos no ven es que en esa misma dispersión aparente se esconde la facultad de activar procesos en comunidades enteras, de despertar en grupos la chispa de un cambio necesario. La palabra geminiana, cuando se conecta con su poder oculto, no solo informa ni entretiene, moviliza, despierta, inicia revoluciones interiores que luego se expanden como ondas. Allí se descubre que su mayor fuerza no es individual, sino coral, que su verdadera grandeza no está en brillar solo, sino en encender a los demás. Dentro de su alma hay también un llamado hacia la compasión. Se lo asocia a menudo con la mente y con lo racional, pero en su interior habita una sensibilidad que pocos sospechan. Esta compasión se manifiesta como la habilidad de ponerse en los zapatos de cualquiera, de comprender desde múltiples perspectivas, de habitar simultáneamente los mundos ajenos. Cuando despierta esta cualidad, Géminis se convierte en sanador emocional, en acompañante de las almas que se sienten solas o incomprendidas. Su dualidad se convierte en espejo en el que los otros se ven reflejados sin juicio, y en ese reflejo encuentran aceptación y alivio. También se oculta en él un vínculo secreto con el silencio del cosmos. La velocidad de su mente y la abundancia de su palabra lo hacen parecer incapaz de detenerse, pero cuando alcanza su madurez espiritual descubre que dentro de él existe un centro de calma absoluta. Ese silencio interior es su trono, su templo y su hogar. Es desde allí que puede observar todo el movimiento del mundo sin perder el eje, es allí donde comprende que el verdadero poder no está en hablar constantemente, sino en elegir cuándo y cómo pronunciar lo esencial. Esta revelación lo convierte en maestro de sabiduría sencilla, en el que dice poco pero transforma mucho. En la senda de lo épico, Géminis también tiene un destino ligado a la valentía. No se trata de la valentía marcial de otros signos de fuego, sino del coraje de sostener lo intangible en un mundo que exige pruebas materiales. Es el héroe que se atreve a defender las ideas, a luchar por la visión, a mantener viva la llama de la inspiración incluso cuando todos la consideran inútil. En este rol, se convierte en caballero de lo invisible, en guerrero del pensamiento, en defensor de lo que aún no tiene forma.
Su gesta heroica es la de mantener abiertas las puertas de lo posible, aun cuando lo probable y lo establecido intenten cerrarlas. Así, el signo de los gemelos revela que bajo la apariencia de ligereza se esconde una fuerza inmensa, la de custodiar el alma del mundo. Su potencia dormida lo transforma en guardián del aire que respira la humanidad, en faro de claridad en los laberintos de la mente, en mensajero de lo eterno disfrazado de lo cotidiano. Y cuando este poder se despierta, Géminis deja de ser solo viajero de los caminos para convertirse en arquitecto de horizontes, en héroe del espíritu, en eco inmortal de la voz que une los cielos y la tierra. En la vastedad del zodiaco, donde cada signo custodia una clave distinta del misterio de la existencia, Géminis porta un secreto aún más profundo que rara vez es contemplado. Más allá de la agilidad de su mente y del vuelo veloz de su curiosidad, existe en él un poder de arraigo cósmico que parece contradecirlo por completo. Este arraigo no es el de la tierra ni el de la materia, sino un anclaje en la esencia del movimiento mismo. Allí donde otros signos buscan estabilidad deteniéndose, Géminis encuentra su firmeza en la danza perpetua, en el fluir incesante que lo convierte en raíz del viento. Esta paradoja, invisible para muchos, es su mayor tesoro oculto, la capacidad de encontrar permanencia en la impermanencia. Ese arraigo al movimiento lo convierte en maestro de la adaptabilidad consciente. No se trata solo de reaccionar ante lo que sucede, sino de guiar el cambio, de comprender la lógica oculta que late en las transformaciones. Su mente, tan asociada a la dispersión, guarda un don de estrategia que se activa cuando se le permite conectar sus múltiples hilos de pensamiento en un solo tapiz. Entonces, aquello que parecía caos se convierte en mapa, y él se revela como navegante lúcido de las tormentas de la vida. Esta capacidad dormida lo transforma en líder en tiempos de incertidumbre, en aquel que muestra que la flexibilidad no es debilidad, sino poder de resistencia sagrada. Otro aspecto no reconocido de su esencia dormida es la relación con el cuerpo. A menudo se asocia a Géminis con la mente, la palabra y el intelecto, olvidando que su signo rige también los brazos, las manos y los pulmones. En esas regiones físicas se oculta un misterio mayor, la posibilidad de que, a través de la acción corporal, Géminis encarne la unión entre pensamiento y realidad. Sus manos, cuando despierta este poder, se convierten en prolongación de su verbo, capaces de dar forma tangible a lo que antes era solo idea. Allí radica la alquimia de la manifestación, la capacidad de convertir lo invisible en materia, de plasmar lo intangible en creación concreta. En su naturaleza también se esconde un poder de enraizamiento comunitario que rara vez se menciona. Se lo suele imaginar como viajero solitario, errante entre conversaciones y vínculos múltiples, pero dentro de él habita la capacidad de tejer redes humanas que permanecen en el tiempo. Cuando despierta esta cualidad, deja de buscar conexiones superficiales y se convierte en arquitecto de alianzas duraderas, en creador de comunidades basadas en la comunicación auténtica y en la visión compartida. Así, su energía mutable se transforma en fuerza cohesionadora, en columna invisible que sostiene a grupos enteros en momentos de dispersión. En su interior también reposa la capacidad de sostener lo sagrado con humor. Allí donde muchos signos cargan la espiritualidad como peso solemne, Géminis tiene el don secreto de recordar que lo divino también ríe, que lo eterno también juega. Este poder es inmenso, pues convierte el camino espiritual en experiencia viva y cercana, evitando que se petrifique en dogmas. Su ligereza, lejos de ser trivial, es medicina contra la rigidez de lo absoluto. Cuando despierta esta cualidad, se convierte en guardián de la alegría como fuerza cósmica, en recordatorio de que la divinidad también se expresa en lo cotidiano y en lo simple. Existe además una faceta dormida de sabiduría emocional en Géminis. Se lo percibe como mental, lógico y analítico, pero cuando despierta en él el reconocimiento de sus emociones, éstas se vuelven brújula luminosa. Descubre que no solo razona el mundo, también lo siente, y que su sensibilidad puede ser tan vasta como su intelecto. Esa unión entre mente y corazón lo convierte en ser íntegro, en espíritu que puede inspirar a otros a no dividirse entre razón y sentimiento, sino a integrarlos en una armonía mayor. Allí se revela como maestro del equilibrio interior, capaz de mostrar que la verdadera libertad no surge de elegir entre polaridades, sino de abrazarlas todas. Un aspecto aún más profundo de su potencial oculto es el vínculo con la memoria ancestral. Géminis, signo de lo inmediato, guarda sin saberlo una conexión con la memoria arcaica de la humanidad, con la voz de los ancestros que se transmitió primero en relatos orales, en mitos y en canciones. Su verdadera grandeza se revela cuando comprende que no es solo portador de información contemporánea, sino heredero de una tradición eterna de mensajeros y narradores. Entonces,
Cada palabra que pronuncia resuena con ecos antiguos, y su papel se engrandece como eslabón entre las generaciones, como guardián del fuego de la transmisión sagrada. En su viaje heroico, también late un poder de reconciliación con lo contradictorio. Géminis sabe convivir con opuestos dentro de sí, pero su potencial dormido lo impulsa a trascender esa dualidad y a mostrársela al mundo como una enseñanza. Es capaz de revelar que la contradicción no es un defecto, sino una puerta hacia la comprensión de lo complejo. Se convierte así en maestro de paradojas, en visionario que enseña que la verdad no es única ni lineal, sino polifónica, tejida de múltiples voces que convergen en un mismo destino. Este poder, cuando se manifiesta, lo eleva como sabio del tiempo presente, capaz de dar claridad en medio de la confusión colectiva. Finalmente, en el centro de su misterio, se encuentra la capacidad de encarnar la libertad sagrada. No la libertad caprichosa de moverse sin rumbo, sino la libertad consciente de elegir su destino sin cadenas invisibles. Géminis, al despertar este don, enseña que la verdadera libertad no es escapar, sino estar presente en cualquier lugar con plenitud, sin perder la esencia ni traicionar el alma. En esta revelación, se alza como héroe cósmico del espíritu humano, recordando a todos que incluso en la mutabilidad existe una fuerza eterna, y que bajo el disfraz del viento sopla el hálito inmortal de lo divino. En el entramado secreto de los cielos, donde cada signo refleja una arista del alma universal, Géminis oculta un don que aún permanece velado a los ojos de la mayoría. Mucho se ha hablado de su mente ágil, de su palabra veloz, de su insaciable curiosidad, pero rara vez se menciona que en su naturaleza late una capacidad de contemplación tan profunda como la de los signos más meditativos. Esa contemplación no surge en el silencio inmóvil, sino en la quietud interna que logra incluso mientras el mundo gira a su alrededor. Géminis, cuando despierta este poder, descubre que su mirada no solo puede abarcar lo múltiple, sino penetrar en la esencia de lo múltiple hasta hallar el hilo invisible que lo une todo. En lo oculto también reside en él una fuerza de encarnación de la belleza. Aunque se lo relaciona con lo mental y lo racional, su potencial secreto lo conecta con la estética cósmica, con la capacidad de percibir la armonía escondida en el caos. Tiene dentro de sí la posibilidad de convertirse en un revelador de lo bello en todas las cosas, incluso en aquello que los demás consideran fragmentado o incompleto. Esta visión lo convierte en un poeta del universo, un orfebre del lenguaje que talla diamantes en las sombras, un artesano de significados que transforma la multiplicidad en arte sagrado. Hay también en su esencia un poder de valentía moral que no suele reconocerse. Se tiende a pensar en él como evasivo, como alguien que se desliza de compromisos profundos, pero en su interior duerme una fuerza de integridad capaz de desafiar lo establecido cuando percibe que la verdad está siendo traicionada. En ese instante, su palabra no es ligera ni cambiante, sino firme como espada. Surge en él un coraje que sorprende, un arrojo que lo transforma en defensor de la justicia y en mensajero de lo incorruptible. Cuando despierta esta cualidad, deja de ser solo el viajero curioso para convertirse en el guerrero que no teme pronunciar lo que otros callan. Otro aspecto escondido de su misión es su vínculo con los sueños. Géminis puede convertirse en traductor de las imágenes oníricas, en intérprete de lo que emerge del inconsciente colectivo. Su mente, que se mueve con rapidez, posee la facultad de descifrar símbolos que para otros resultan incomprensibles. Su potencial dormido se despliega cuando empieza a ver que no solo transita el mundo de lo despierto, sino también el mundo del sueño, y que en ese territorio puede recoger mensajes para traerlos de vuelta como ofrenda a la vigilia. Así se convierte en puente entre el reino de lo intangible y el reino de lo visible, en cronista de lo que sucede más allá del velo. Dentro de su espíritu existe además una capacidad de resiliencia que contradice la imagen de fragilidad que a veces se le atribuye. Géminis no solo sabe levantarse después de una caída, sino que puede renacer de cada experiencia con un rostro nuevo y una sabiduría mayor. En su interior habita el poder del eterno retorno, la capacidad de recomenzar tantas veces como sea necesario sin perder la frescura de lo nuevo. Esa resiliencia no es un simple recurso de supervivencia, es su forma heroica de enseñarle al mundo que la vida no se detiene, que siempre se puede volver a alzar el vuelo incluso después de las tormentas más oscuras. Hay también en él un llamado hacia el misterio del destino colectivo. Su signo lo conecta con la voz de las multitudes, con la energía compartida de quienes caminan juntos. Su potencial oculto consiste en convertirse en portavoz de ese espíritu común, en darle palabra a lo que los demás sienten pero no saben expresar. Esa misión lo transforma en un canal de consciencia grupal, en eco de la humanidad que, a través de su verbo, se reconoce a sí misma. Su gesta épica no es solo individual, es coral, al despertar,
se convierte en portavoz de pueblos, en narrador de generaciones, en sembrador de ideas que florecen en la memoria colectiva. En la profundidad de su ser se esconde además la capacidad de reconciliar al ser humano con la naturaleza. Su aire mutable no solo viaja en la mente, también respira en los bosques, en las montañas, en los mares. Géminis, cuando activa este don, se convierte en guardián del aliento de la tierra, en recordatorio viviente de que el aire que inspira y exhala es el mismo que atraviesa a todas las criaturas. Esa comprensión lo vuelve puente entre humanidad y planeta, voz que recuerda la sacralidad de lo simple, respirar, comunicarse, compartir. En este despertar, su ligereza se transforma en conciencia ecológica, en canto épico que devuelve a la especie el sentido de pertenencia cósmica. Y en lo más secreto de su potencial dormido, Géminis guarda la capacidad de enseñar el arte de la reconciliación interior. En su dualidad aparente está el código de algo mucho más grande, la unión de lo que parece opuesto en un solo corazón. Su misión más épica es mostrar que la multiplicidad no es un obstáculo para la unidad, sino su camino. Así, quien parecía disperso se revela como maestro de integración, como héroe que logra unir en sí mismo las voces de todos sus rostros. Y cuando ese poder despierta, su figura ya no es la de un errante, sino la de un guardián de la totalidad, un espíritu que recuerda a la humanidad que dentro de cada fragmento late la totalidad del universo. En el viaje secreto que la astrología traza para cada signo, Géminis custodia dimensiones que permanecen ocultas incluso para quienes lo contemplan con mirada atenta. Más allá de la ligereza, más allá de la risa, más allá del brillo inmediato de su ingenio, existe un don profundo que rara vez se nombra, la capacidad de ser guardián de los umbrales. Géminis, en lo invisible, sostiene la fuerza de los pasajes entre un estado y otro, entre una vida y otra, entre una conciencia y otra. Mientras otros se aferran al territorio conocido, él puede situarse en el filo de lo incierto, en la frontera donde lo viejo muere y lo nuevo nace, y desde allí tender un puente para los demás. Este poder, tan distinto a su fama de superficialidad, lo convierte en custodio de las transiciones, en héroe de los comienzos, en acompañante de los despertares. Dentro de esa misma función oculta late un don que parece ajeno a su naturaleza mutable, la visión del largo plazo. Aunque se lo suele identificar con lo inmediato y lo efímero, cuando despierta este aspecto dormido adquiere la capacidad de percibir procesos que se extienden más allá del instante. No solo ve lo que ocurre en el presente, también intuye la dirección hacia donde se mueven las corrientes. Así, lo que parecía dispersión se convierte en profecía, lo que parecía improvisación se convierte en estrategia del alma. Este don lo transforma en navegante del tiempo, en oráculo que sabe interpretar los vientos del destino y orientar a otros hacia la ruta correcta. Otro aspecto poco explorado en él es la relación con la sabiduría corporal que trasciende lo mental. Géminis está asociado al aire y a la palabra, pero en lo más profundo de su ser habita un conocimiento instintivo del ritmo, del movimiento y de la respiración. Cuando ese poder despierta, descubre que su cuerpo es también un mensajero, que en cada gesto puede expresar lo indecible. Su don secreto no es solo hablar, también es danzar, respirar y transmitir con su presencia una vibración que transforma. En ese despertar, se revela como médium del aire mismo, como encarnación del movimiento cósmico que une mente y espíritu con la materia. En su interior también descansa una capacidad de sostener lo invisible de los vínculos humanos. Se cree que Géminis solo busca el contacto inmediato y ligero, pero su potencial dormido le permite convertirse en un verdadero tejedor de relaciones profundas. Su aparente facilidad para conectar con cualquiera no es únicamente un juego social, es la semilla de un poder mayor, la de entrelazar destinos, la de reunir en un mismo círculo lo que estaba disperso. Así se revela como tejedor de comunidades, como arquitecto de redes invisibles que sostienen la vida en momentos de fractura. Su misión oculta también lo relaciona con la memoria del futuro, con esa cualidad extraña de percibir lo que aún no se ha manifestado. Géminis, cuando se eleva a sus alturas más épicas, puede adelantarse a los tiempos, comprender lo que está por venir y ofrecerlo en palabras que parecen juego, pero en realidad contienen claves de destino. Esa capacidad lo convierte en visionario disfrazado de conversador, en profeta que esconde su mensaje entre risas, en guardián de revelaciones que solo se entienden cuando llega el momento justo. Existe en su esencia un poder de transformación interior que contradice su fama de inconstante. Géminis puede reinventarse tantas veces como sea necesario, pero no por capricho, sino porque guarda dentro de sí la sabiduría del renacimiento. Es capaz de morir a viejas formas y volver a nacer en nuevas con la naturalidad con que el aire cambia de dirección. Su potencial oculto es mostrarle al mundo que no hay identidad fija,
que lo humano es proceso, que la vida es una sucesión de metamorfosis. En ese sentido, su mayor enseñanza dormida es la de ser ejemplo de libertad en la transformación, de no temer al cambio, sino abrazarlo como destino heroico. En su misterio secreto también se encuentra la capacidad de reconocer patrones que otros no ven. Géminis, cuando despierta este poder, se convierte en intérprete del tejido oculto que une eventos dispersos. Lo que para otros son casualidades, para él son señales, lo que para otros es ruido, para él es un lenguaje que traduce en claridad. Esta visión lo transforma en decodificador del cosmos, en guardián de la sincronicidad, en aquel que muestra que detrás de la aparente dispersión siempre hay un orden mayor. Y hay aún algo más profundo en su potencial dormido, la capacidad de reconciliar al ser humano con su propia voz. Géminis no solo es mensajero, también es maestro del verbo interior, de esa voz secreta que cada alma guarda y muchas veces no sabe escuchar. Cuando despierta esta cualidad, se convierte en guía que ayuda a otros a reconocer su palabra verdadera, a liberar la expresión de su espíritu. En este acto se revela como sanador de gargantas silenciadas, como libertador de conciencias que necesitaban pronunciarse. Su misión oculta es devolver a cada ser la confianza en su propia voz, recordarle que la palabra es sagrada y que cada voz humana es un eco del universo. En la cima de su destino, Géminis guarda el poder de mostrar que el aire no es vacío, que lo intangible también sostiene, que lo invisible también nutre. Allí radica su grandeza oculta, ser el guardián del soplo divino, el mensajero de lo eterno disfrazado de lo efímero, el héroe que transforma la ligereza en fuerza cósmica. Cuando este poder despierta, el signo del mensajero se convierte en el signo del guardián, en aquel que custodia con palabras, con gestos y con silencios el fuego inmortal que habita en el corazón del mundo. En las honduras del simbolismo zodiacal, donde cada signo guarda capas ocultas de poder que rara vez se revelan a simple vista, Géminis sostiene secretos que trascienden lo ya dicho. Se lo reconoce como hijo del aire, del movimiento y del intercambio, pero en su interior descansa una conexión íntima con la estabilidad del cosmos, una cualidad que parece incompatible con su naturaleza mutable y que sin embargo es parte esencial de su misión. Géminis, en su aspecto dormido, puede convertirse en el guardián de la permanencia a través del cambio, en el recordatorio viviente de que la vida es movimiento perpetuo y que dentro de ese movimiento existe un eje invisible que jamás se rompe. Ese eje secreto lo convierte en mediador entre el ruido y el silencio, entre la dispersión de las voces y la claridad del mensaje. Mientras se lo suele imaginar atrapado en una red de palabras interminables, en realidad guarda la capacidad de acceder a una síntesis absoluta, a una frase, a un gesto, a una chispa de verdad que concentra la totalidad. Esta cualidad lo convierte en alquimista del verbo, capaz de destilar lo esencial del torrente de lo múltiple. Su despertar implica dejar atrás la compulsión de hablar y abrazar la sabiduría de pronunciar lo justo y necesario, con la precisión del rayo que ilumina la noche. Dentro de su ser también late un vínculo secreto con los ciclos de la naturaleza. Aunque su regente es Mercurio y se lo asocia con la mente y la comunicación, lo oculto en Géminis vibra al compás de los ritmos estacionales, de los vientos que anuncian cambios y de las migraciones que siguen las criaturas de la tierra y del cielo. En este sentido, su poder dormido es la capacidad de leer la danza de los elementos, de intuir el pulso de la vida que se renueva una y otra vez. Esta sensibilidad natural lo convierte en heraldo de la renovación, en voz que anuncia lo que ya están haciendo aún antes de que otros lo perciban. Hay también en su interior un poder de fidelidad hacia el conocimiento profundo. Si bien se lo retrata como curioso y superficial, su aspecto oculto lo conecta con la devoción hacia la verdad más allá de la apariencia. En este despertar, Géminis puede comprometerse con búsquedas largas, con estudios que no se agotan en una lectura rápida, con misterios que requieren paciencia y entrega. Esa fidelidad lo convierte en sabio del aire, en explorador de lo invisible que regresa con tesoros para compartir. Su mente deja de ser juguetona y se vuelve sacerdotal, consagrada a custodiar la llama de lo eterno. El signo de los gemelos guarda además la fuerza de la introspección emocional, algo que casi nunca se le atribuye. Su mundo interior está habitado por la capacidad de observar sus propios estados con una lucidez que pocos alcanzan. Cuando este poder dormido despierta, Géminis deja de huir de su sentir y lo abraza como maestro. Aprende que no es esclavo de la mente, sino conductor de un río en el que pensamientos y emociones se entrelazan. Esa lucidez emocional lo convierte en guía para otros, en maestro que enseña que la claridad no consiste en ignorar lo que duele, sino en nombrarlo con la valentía de quien sabe que cada palabra es un bálsamo y un conjuro. Existe además en su profundidad un vínculo sagrado con la música del universo. Géminis, signo del sonido y del aliento,
lleva en lo secreto la capacidad de escuchar la melodía cósmica que sostiene la creación. Su don oculto es el oído espiritual, la posibilidad de percibir la cadencia que late en cada fenómeno, en cada vibración, en cada silencio. Cuando accede a este poder, se convierte en músico del alma, en creador de ritmos que no solo entretienen, sino que alinean, que sanan, que despiertan la memoria de lo divino. Esta dimensión lo coloca en un rol de cantor sagrado, de poeta que no solo comunica sino que armoniza. También se esconden en la misión de reconciliar a la humanidad con la multiplicidad de rostros del yo. En un mundo que exige definiciones rígidas, Géminis enseña que ser múltiple no es ser incoherente, que habitar diversas facetas no es ser falso, sino manifestar la riqueza de lo humano. Su poder dormido es la enseñanza de la autenticidad múltiple, el recordatorio de que dentro de cada ser viven voces diversas que pueden convivir en armonía. En este despertar, se convierte en héroe de la identidad libre, en símbolo de que la unidad no es uniformidad, sino danza de diferencias. En su aspecto más elevado, Géminis porta la capacidad de inspirar fe. Aunque su herramienta es la palabra, su potencial oculto trasciende el lenguaje y se convierte en pura vibración que enciende esperanza en los corazones. En medio de la desesperanza, puede pronunciar un mensaje que levanta, un gesto que aligera, una idea que devuelve la visión de lo posible. Este es uno de sus mayores dones escondidos, ser portador del ánimo divino, ser el soplo que resucita lo marchito, ser viento sagrado que empuja las velas de quienes se habían detenido en medio del océano. La grandeza épica de Géminis en su poder dormido consiste en que, allí donde parece haber solo movimiento caótico, en realidad se gesta un orden secreto. Allí donde parece haber ligereza, se esconde profundidad. Allí donde parece haber inconstancia, se revela una fidelidad al destino. Su misión más alta es demostrar que incluso el viento tiene raíz, que incluso lo mutable guarda una esencia inmutable, que lo intangible también puede sostener mundos. Y cuando esta verdad despierta en él, ya no es simplemente el mensajero alado, sino el guardián eterno de los misterios del aire, héroe de la palabra sagrada y vigía de la llama que nunca se apaga.